nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud. Gracias, Padre, porque podemos estar reunidos en esta noche para aprender más de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos por Sam, Señor, que darle facilidad de palabra, y gracias por el conocimiento. Gracias por Axel, gracias por la hermana Gris, por Jorge, Señor, y porque tomamos este tiempo para saber más de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, y que la honra y la gloria siempre sea para ti en todo lo que hagamos. Amén. 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 Tengo que ver si puedo subir un poco el volumen o no. Sí. Estamos muy callados. Entonces, esta semana estamos los finales de Marcos capítulo 6, entrando a Marcos capítulo 7. Quizás se ve como un raro lugar donde rompí la otra vez, terminando con Jesús andando sobre el mar y los 5,000. Pues obviamente esos dos van juntos, pero muchos ven una separación empezando con capítulo 7. Voy a explicar quizá no tanto, porque no tanto yo. Y algunos, más que nada hoy tenemos algunos conceptos que de veras hay que entender bien, y entendiendo esos conceptos nos ilumina mucho este pasaje. Pero estamos en, Marcos 6, capítulo 53, versículo 53. Marcos 6, versículo 53. Son los últimos 1, 2, 3, 4 versículos de este capítulo, y luego hasta el versículo 23 del capítulo 7. ¿Sí? Quizá lo vamos leyendo 2 en 2, y sencillamente para que estemos en orden en mi compu. Quizá ponemos orden yo, Axel, Gris y Luis. Ok. ¿Está bien? Ok. Entonces, dice la palabra de Dios. Amén. Terminaron la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Todos los que le tocaban quedaban sanos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrados a la tradición de los ancianos, sin muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar con los lavamientos de los vasos de beber, y de las jarras, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al poder de la madre, un hombre al padre o a la madre. Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios.
todo aquello que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre. Invalidando la palabra de Dios como esta tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. No hay nada fuera del hombre, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que lo contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que el hombre sale contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Sí. ¿Hasta ahí? ¿Sí, verdad? Sí, hasta ahí. Está bien. Entonces, los dos conceptos que son muy importantes para ese pasaje, creo que uno he hablado de ellos, pues quizá no tanto en Marcos, pero sí lo he mencionado, y en otros predicas, lo que sea, es el concepto de honor y vergüenza. ¿No? La importancia de guardar el honor y la vergüenza, como digo, en aquellos días no es que vieron la vergüenza como algo malo en aquellos días. De veras, la vergüenza era algo bueno porque era la vergüenza lo que te ayudó no a hacer ciertas cosas que no debes hacer. ¿No? Entonces, este es algún punto, honor, vergüenza. Habíamos platicado sobre la mayor parte del honor que tiene un hombre o una mujer. Se basa en el nacimiento, pero sí hay otras cosas que puede afectar eso. Uno es, ¿qué iba a decir? Sí, como los retos de honor, es eso que hace Jesús. Este es un caso de un reto de honor, ¿no? Los fariseos vienen acusándole de algo, intentando bajarle de honor, mostrar que ellos son superiores en cuanto a honor. Y la otra cosa es literalmente por tu conducta. No queriendo llegar a ser infame ni nada así. No quiere ser un sinvergüenza. Más que nada, ¿no? Ese es un poco de honor, vergüenza. El otro concepto demasiado y quizá más importante en ese pasaje, aunque son relacionados, es el concepto que ellos tenían en aquellos días de la pureza y la inmundez y lo inmundo o profano. Sí, lo santo y lo profano. Y cuando tenía este concepto explicado a mí una vez, creo que el ejemplo que era más apto que me ayudó a guardar las cosas es la idea de fronteras. Y es que para su idea el concepto de santo o profano, mucho tenía que ver con fronteras, paredes, separación y que cada cosa se quede en el lugar apropiado. ¿No? Por ejemplo, para usar un ejemplo no bíblico y luego podemos ir aplicando esos conceptos a la Biblia. Por ejemplo, podemos pensar en el lodo, ¿no? Mientras el lodo queda en el campo, realmente nosotros no tenemos ningún problema con ello. ¿No tenemos qué? No tenemos ningún problema con él. Sí, mientras que está allá afuera.
Sin embargo, cuando el lodo pasa la frontera de nuestras casas y se pone sobre el cerámico blanco que el Infonavit le encanta poner en todas las casas, ¿no? Lo más blanco posible, ya es impuro, ya es manchado, ¿no? Ya tenemos problema con él. Y esa es la cosa. Cada cosa tiene que ir en su lugar apropiado. Y ciertas cosas sencillamente no pueden pasar a otras cosas. En esto relacionado, no debemos decir que las ideas son iguales entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, pero hay ciertas similitudes también. Y podemos pensar en como templos. Podemos pensar en el templo del Nuevo Testamento, ¿no? Y había las piedras en la plaza o los muros en otros lugares. ¿Sabes qué? Las mujeres y los gentiles solo pueden llegar a cierto punto. Mientras queden ahí, está bien. Si pasan más allá de eso, están profanando el área del templo. También, ¿no? Los hombres judíos solo pueden pasar a cierto punto. Después de eso, uno tiene que ser sacerdote para pasar más allá de eso. Si pasa más allá de eso, está profanando el templo. Y así, ¿no? Los sacerdotes, cuando les están nombrados, pueden pasar a cierto punto. Y el sumo sacerdote muy pocas veces no puede pasar a todo. Cada cosa tiene que mantenerse en su lugar. Estas son las ideas de pureza e impureza, o santo y profano, que ellos tenían en aquellos días. También, para hacer mi argumento sobre la división de los capítulos e ideas y todo eso, solo voy a mencionar dos cosas aquí. Número uno, en mi opinión, Marcos suele usar la geografía para romper diferentes secciones de su libro. Como ya estaban en un lado del mar y explicando que van a llegar otra vez a las tierras gentiles, para mí ya es otra sección. Sí, pero no solo eso, teniendo en mente las ideas de pureza y impureza que ellos tenían en aquellos días, yo creo que esos últimos 4 versículos del capítulo 6 como pongan el marco para entender esos primeros versículos de 7. Porque hay que entender que en aquellos días, muchas de las deformidades físicas, los problemas de salud, muchas de estas cosas estaban íntimamente ligados con las ideas de pureza e impureza, santidad e inmundez, como digo. Podemos pensar, el ejemplo que he usado, porque sencillamente es una de las historias más famosas de la Biblia, ¿no? Cuando Jesús sana ahorita no recuerdo, ¿era un ciego o un cojo? Y preguntan quién era un ciego, ¿no? ¿Y Sí, quién pecó que este hombre naciera ciego? Él o sus papás, ¿ves? Ellos veían que había algo de inmundicia ahí. ¿Dónde entró esta inmundicia? Porque él salió con este defecto. ¿Sí? No, también sabemos que dependiendo de tu defecto, estabas excluido de la comunidad en las situaciones más graves. Podemos pensar en los leprosos, podemos pensar hace unos capítulos en la mujer con flujo de sangre. No, en otras cosas solo estabas excluido de ciertas cosas. Quizá estabas, no, como una mujer en su regla no puede llegar a la congregación cerca del templo. O también hombres con ciertos defectos de nacimiento. Una historia que me gusta contar es el tiempo intertestamentario, especialmente el tiempo justo antes de Jesús, era un tiempo bastante sanguíneo en la historia de Israel. Había diferentes personas de la familia Asmonea o de los Macabeos peleando sobre quién debe ser líder. Y el tipo de líder que ellos querían ser no era ser rey de Israel, aunque algunos de ellos sí tenían ese título,
y ese rol es grande, es que sí agarró este título como el último Macabeo o Asmoneo. Pero el título más afanado por muchos de ellos era sumo sacerdote. Y había uno de ellos que estaba peleando con su primo, de veras era guerra civil, por decir, entre ellos. Y uno conquistó al otro, pero tener piedad y misericordia de él, cuando conquistó a su primo, sencillamente le cortaban los puntos de las orejas. E hizo eso porque realmente no era necesario completamente matarlo. Era necesario que, ¿sabes qué? Con eso no puede ser sumo sacerdote. Tiene un defecto, tiene una mancha, entonces, misión cumplida, por decir. No tenía que preocuparse de, de él, querer este puesto. No, y quizá tenía que preocuparse menos con venganzas de sangre y todas esas cosas que suele pasar en aquellos días. Entonces, en los últimos versículos del capítulo 6, lo que tenemos, primero debemos reconocer, estamos yendo a tierras mucho más gentiles, cruzan hasta el lado oriental del lago de Galilea o de Tiberio, o como lo quieres llamar, ¿no? Y cruzaron otra vez, y ahí un montón de enfermos. Dice acá, y recorrido toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejasen tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Otra vez hay un poco de reflexión acá sobre la fe imperfecta que habíamos visto con la mujer samaritana, pero Jesús trabaja con eso. Dice, por lo menos es fe, aunque trae su imperfección ahí, por decir. Y lo que es interesante es que había muchas de esas enfermedades y estas personas hubieran sido vistos impuros o impuros de alguna manera, algunos más graves que otros. Pero Jesús está mostrando su habilidad de purificar a estas personas desde adentro, por decir. No es que ellos tienen que lavarse, no es que ellos tienen que seguir cierta dieta y luego van a llegar a ser puros, y esas deformidades, enfermedades, situaciones les va a dejar. Jesús sencillamente, a través de su fe imperfecta, los está sanando, restaurando, salvando, para usar esas palabras que eran sinónimos en los últimos capítulos también, desde su interior. Sencillamente diciendo, no, tú que estabas excluido de la comunidad por ciertas razones, y ya estás bien. Tú ya estás bien. Y Él está haciendo a estas personas puras, y no debemos pasar eso por alto, porque como digo, este es muy importante en la historia que sigue. Jesús literalmente está haciendo a esta gente impura puras de nuevo. ¿Sí entienden más o menos estas ideas de pureza, impureza, honor, vergüenza y los últimos versículos acá? Sí. ¿Sí? Sí. ¿No hay preguntas, dudas hasta este punto? No. Ok, entonces vemos estos primeros versículos de 7. Otra vez, los fariseos se juntan. Quizá otra vez voy a resaltar acá. Muchas veces nosotros tenemos el concepto que los fariseos fueron la gente más malvada de aquellos días, y mira todo lo que hicieron contra Jesús. A lo que conocemos de ellos, probablemente fueron los más cercanos a la creencia de Jesús. Por decir, tenían demasiado en común, por eso tenían la más fricción también. Las otras escuelas judías, por decir, ni le interesaba tanto lo que estaba diciendo Jesús.
pero los fariseos sí, porque estaban bastante cercanos, por decir, pero ellos están otra vez. Y ellos quieren empezar una polémica otra vez. Es una reta de honor, vergüenza. Y otra vez lo hacen, no tienen nada contra Jesús personalmente, pero vayan atacando a sus discípulos exactamente como lo habían hecho en el pasado, cuando acusaron a los discípulos comer en el día sábado. Pero algunos habían venido de Jerusalén, dice, y esta vez vieron a sus discípulos comiendo pan con manos inmundas. Esto es, no lavadas. Las condenaban. Y de veras, cuando lo pensamos profundamente, podemos encontrar algunas creencias de los fariseos bastante protestantes acá. Esta idea, y yo lo he enseñado, o yo lo he escuchado enseñado algunas veces, que esta tradición de los fariseos no era parte de la ley veterotestamentario, sino que eran tradiciones que ellos fueron agregando. Sí, no, probablemente cómo llegaron a eso es que ellos creyeron en algo cerca al sacerdocio universal, ¿no? Que todo el pueblo de Dios puede servir en alguna manera como sacerdocio hacia todas las naciones. Y por eso en Levítico, porque estaba requerido que los sacerdotes tienen las manos limpias cuando están sirviendo. Cualquier persona también cuando está comiendo debe tener las manos limpias. Porque según ellos, cada persona es un tipo de sacerdote. Entonces ellos llegan diciendo, pues, ¿no reconoces que todos somos sacerdotes, Jesús? ¿Por qué tus discípulos están comiendo con manos inmundas? Porque la gente buena, por decir, si no se lavan, no comen. Y dice que tenían muchas otras cosas que tenían que guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Y otra vez, toda esa idea es para guardar sus conceptos de pureza e impureza. Cada cosa tiene que mantenerse en su lugar. Las manchas, la tierra, la suciedad queda afuera de la boca. Que teóricamente no es mala idea, ¿no? Caso que ustedes no escucharon todas las campañas del Departamento de Salud durante el COVID, ¿no? Y todos los recuerdos que nosotros tuvimos para lavar las manos antes de cualquier cosito, lo que sea. No es mala idea. Sí, pero está diciendo, son algunos ritos que tenían ellos. Porque no querían que esa tierra, que esta inmundicia cruce la frontera de la boca. Porque si cruce esa frontera, ya puede profanar todo lo que es el cuerpo, todo lo que hay dentro de la persona. Sí. Entonces, ¿por qué no hacen eso? Las preguntas. Y en el 6 dice eso, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Creo que como protestantes después de la Reforma, a veces tenemos la Reforma tanto en nuestras mentes que no entendemos lo que Jesús está haciendo con ese pasaje acá. No creo que está diciendo, mira, salvación por salvación por las obras. Ellos pensaban que tenían que hacer estas cosas, estaban inventando todas esas reglas. Dice eso, pero creo que ese no es el punto. Creo que el punto es que los fariseos no estaban siguiendo sus propias creencias. ¿Los fariseos qué? No estaban siguiendo sus propias creencias.
de la misma manera que estaba acusando a Jesús. Y vamos a ver cómo en un segundo. Pero lo que Jesús está intentando decir con esta cita entonces es como, ustedes nos acusan de hacer eso, pero están haciendo exactamente la misma cosa. Pero en alguna manera Jesús les va a comprobar a ellos como lo que están haciendo ellos es peor. Porque, y se agarra la onda de eso, como en el versículo 8, cuando dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces, lo que dice aquí, de lo que está acusándoles, no es tanto aferrarse a la tradición de los hombres. Este no es el gran problema. Creo que el gran problema recae en esa primera parte, ¿no? El hecho que ellos dejaron el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Como había un lugar en sus creencias donde sus tradiciones, estoy de espejo, donde sus tradiciones y la ley de Moisés no estaban de acuerdo y ellos habían decidido seguir la tradición de los hombres. Entonces, como digo, no es tanto que seguían las tradiciones de los hombres, no está diciendo que esas cosas son absolutamente malas, seguir esas tradiciones. Lo que está diciendo es que, ¿qué pasa si algunas de esas tradiciones van en contra de la palabra de Dios? Entonces debes tener mucho más cuidado, cuidar los mandamientos de Dios, que cuidar esas tradiciones de los hombres. Y ese es el ejemplo que pone. Creo que es el quinto mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y tu madre, ¿verdad? Uno del decálogo de los 10 mandamientos, uno de los mandamientos grandes. Por eso creo que no usa la palabra, pues usa esta palabra, ¿no? Mandamiento, en lugar de otras palabras más generales o diferentes que podría haber usado. Usa mandamiento. Bien invalidáis, estoy en el 9 ahorita, invalidáis, perdón, el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y otra vez vemos la acusación bien clara. No es sencillamente seguir las tradiciones de los hombres. Es invalidar el mandamiento de Dios para guardar la tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. En aquellos días, este concepto de honor, como digo, muchas veces hoy día reduzcamos esta idea a sencillamente tienes que obedecer a tus padres. Y muchas veces, pues no es sinónimo, pero en muchos casos sí implica eso. Pero el mandamiento va mucho más allá que eso, ¿no? Me gusta describir ese mandamiento que debemos vivir nuestras vidas de tal manera que nuestros papás son honrados o guardados en alta estima por la comunidad, ¿no? Y otra vez, en muchos casos eso significa que los obedecemos, no siempre. Si los papás piden que hagamos cosas vergonzosas, por decir, para usar esos términos de honor y vergüenza, no lo debemos hacer. Pero debemos vivir nuestras vidas para que ellos están considerados ser lo más honrados posible por la comunidad, ¿no? No sencillamente es que, yo los honro, yo los admiro, yo los respeto. De veras, creo que hay cosas mucho más prácticas acá. Sí, otra vez, vivir para que ellos son honrados. En aquellos días, un parte de honrar a tu padre y a tu madre, especialmente mientras que quedaron a ser más grandes, y debemos reconocer también, si tus padres todavía están viviendo, tú no eres jefe de familia. Así de plano en aquellos días, ¿no? La cultura era bastante patriarcado. Y la generación más grande que vivía,
Todo estaba parte de su familia. Y todo lo que pasaba en esta familia era para él, para que él se vea bien, para que toda la familia se vea bien ante los ojos de los demás. ¿No? Este padre representaba, simbolizaba toda la familia, a toda la cultura en aquellos días. Por eso era tan importante que ellos honran a esa persona, que lo trae en honor, porque ese también va a reflejarse en ellos mismos. Lo más que es honrado mi padre por la comunidad, lo más que van a pensar que yo soy de una familia honrada. Entonces, un parte de eso es estar seguro que los papás estaban bien cuidados financieramente. Pero tristemente, parece que muchos de ellos en aquellos días empezaron a ver dar nuestros recursos a nuestros papás o dar a ellos casi todo y todo eso. Parece que empezaron a considerar eso muy similar a como nosotros consideramos todos los impuestos hoy día, ¿no? Y buscamos cómo podemos manipular las cosas para pagar lo menos en impuestos posible, ¿no? Entonces, una de las maneras que ellos tenían para hacer eso, ellos podrían tomar una porción de su terreno, de su patrimonio, por decir. Algo que ellos les había recibido en una herencia anticipada, por decir que era parte del patrimonio, pero ya pertenecía a ellos. Ellos podrían dedicar esa cosa exclusivamente hacia el uso del Señor, ¿no? Podrían dedicarlo al servicio del Señor. Se escucha muy bonito y se escucha justificable, ¿no? Mira, ahorita los papás no pueden disfrutar de esa parte de mi herencia porque este es del uso exclusivo del Señor. Pero no sé si tenían contadores inteligentes en aquellos días y todo eso, pero empezaron a hacerse la pregunta, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir uso exclusivo para el Señor? ¿No? Si tú apartes un parte para que solo tu parte de la familia disfrute de eso, y así se mantenga la unidad en tu familia, este no es el uso dedicado exclusivo al Señor. ¿No? Y por eso podrían declarar algo al uso del Señor y prohibir que los papás tocaran esa parte. Y ellos podrían quedar con esa parte. Ese más o menos es lo que estaba pasando acá. La ley de Moisés es honra a tu padre y a tu madre. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, ¿no? Yo tengo estas propiedades, pero es parte de mi ofrenda a Dios. Entonces, no, este no es para ustedes. No les voy a honrar a ustedes con esta parte, porque lo voy usando para honrar a Dios. Entre comillas, obviamente. Honrar a Dios. Y como dice, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por su padre o su madre. Jesús está acusándolos de explotar todas estas reglas que ellos habían inventado para ir en contra del significado del mandamiento de Dios. Y ahí es la acusación contra ellos, otra vez, ¿no? Están reclamando a Jesús por sus discípulos llegar a ser inmundos por las cosas que están comiendo y no lavar las manos y todo eso.
Cuando Jesús dice, pues, ¿por qué están señalándome a mí con el dedo? Miren esas grandes cosas que obviamente hacen ustedes. Que llega a ustedes o que hace de ustedes impuros porque ya no están guardando las cosas de Dios. Recuerde, pureza y impureza. ¿Dónde deben pertenecer esas pertenencias? Hacia la honra de sus padres. Pero ellos ponen estas cosas en otro lugar, haciéndolos impuros. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Otra vez, no tanto es que tienen una tradición o que la tradición es mala, y entonces no está diciendo absolutamente nada en contra de eso, de los mandamientos de los hombres. Su queja es que está usando las tradiciones de los hombres para ir en contra de los mandamientos de Dios. Esta es la gran queja acá. Y luego resume todo, y muchas cosas así semejantes a esos. ¿Preguntas hacia esta parte? Entonces, ¿solo captan o todos están bien confundidos? ¿Sabe? Oh, se capta muy bien. Sí. Sí. Pero de veras con eso solo responde a la mitad de la inquietud de los fariseos, por decir. Porque la queja de los fariseos era que los discípulos de Jesús estaban llegando a ser inmundos. Y Jesús había comprobado que los fariseos en sí estaban quedando inmundos por ciertas cosas que estaban haciendo, pero no exonera a sus discípulos. Todavía le toca defender a ellos. ¿Qué es lo que hace en la segunda parte? Acá. Por eso llama a todos acá, no, escúcheme, voy a explicar algo básico. Ahorita dice. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le puede contaminar. Pero lo que sale de él, ese es lo que contamina el hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. No, este dicho es para explicar, mira, era parábola, lo que acabo de decir. No, dime que era parábola sin decir que era parábola. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. No, era la declaración para simbolizar eso. Pero debemos tomar eso también en conjunto con, ¿dónde está? En el versículo 19. Quizá leo 17 hasta 18 o hasta 19. Cuando se alejó de la multitud y entró a la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Entonces ya sabemos de lo que está haciendo aquí es algo polémico, ¿no? Y sabe, es bien obvio que los discípulos ni entendieron este punto hasta muchos años después, ¿no? Del sueño de Pedro que tenía con todos los animales en la sábana. Muchos años después, ellos reconocieron, ya, todos los alimentos son limpios. Pero según Jesús ya lo había declarado eso hace tiempo. Y otra vez lo que está pasando acá es Jesús está explicando el tipo de ministerio que está haciendo él. En el Antiguo Testamento sí es verdad que ciertas cosas estaban prohibidas para comer. Y otra vez, era para ayudar o para refrenar que la gente se contamine de las cosas de afuera. Pero lo que Jesús está diciendo acá es, y este es parte de lo que estaba haciendo con los fariseos antes, mostrando todas las cosas malas que estaban haciendo ellos. ¿No lo captan? Todos ustedes ya están impuros
desde adentro. Y lo que Jesús vino a hacer es hacer las personas puros desde adentro. Y otra vez, ¿dónde captamos eso? Por reconocer que los últimos versículos del capítulo 6 es parte de esa historia, ¿no? Jesús ya andaba de pueblo, a ciudad, a aldea, purificando las personas desde adentro. Y cuando una persona es puro desde adentro, ni importa lo que come, porque ya es puro, ¿no? Lo que lo va a hacer impuro, entonces, es la contaminación que deja en otros lugares, los depósitos que deja en otros lugares, no lo que está depositado en él. Porque, por decir, la pureza regulada por Jesús es dentro de él. Entonces Jesús está otra vez purificando desde adentro. Por eso no es lo que come una persona lo que lo hace puro o impuro. Es lo que sale del hombre. Y obviamente dice eso en cosas medio gráficas, por decir, ¿no? En el 19. Porque no entra en su corazón. Lo que come no entra al corazón, no entra al alma, sino en el vientre y sale a la letrina. Eso decía, haciendo limpios todos los alimentos. Y seguimos, pero decía que lo que del hombre sale no contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, todas estas cosas. Como resume todo el 23, ¿no? Todas esas maldades del dentro salen y contaminan al hombre. Y otra vez acá tenemos que ver el tipo de ministerio que está haciendo Jesús, que es único en toda la historia. Moisés intentaba establecer, para usar palabras que yo he usado antes en otros tipos de estudios, predicaciones y todo eso, Moisés, bajo la guianza de Dios, estaba intentando fundir o establecer su pedacito de cielo acá en la tierra, ¿verdad? Esta era la idea de recibir la ley. Esta era la idea de hacer el tabernáculo con todos los artículos finos y también tenerlo envallado o con cortinas y todo eso para guardar este lugar santo para que fuera como un cielo puro ahí en la tierra y no había nada que lo contaminaba. Pero era un proceso imperfecto. Era algo que nos apuntaba hacia el ministerio de Jesús que iba a pasar en el futuro. Cuando Jesús viene, Jesús siendo Dios viene, entonces Él puede establecer el reino de Dios con más plenitud. Él puede tener que este pedacito del cielo, pues, literalmente no es un pedacito del cielo cuando Jesús está acá, literalmente es el cielo porque Jesús está morando ahí mismo, siendo Dios. Y no es que todo no es por vivir en un lugar profano que todas estas cosas van a profanar a Jesús. Ya le hemos visto tocar a la mujer con flujo de sangre. Ya lo hemos visto hacer varias cosas que técnicamente lo haría inmundo. Pero Jesús es distinto. Porque no es que estas cosas inmundas llegan y contaminan a Jesús, sino Él viene a las vidas de las personas y su pureza echa fuera su impureza.
Y así Él va restaurando a la humanidad a lo que debe ser. Él las restaure a la comunidad. Él los restaure a su situación ante Dios que debe tener. Lo que Él está diciendo es que Él en su ministerio, por tener a Él en su corazón, quita de esas personas sus malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dios quita todas esas cosas por entrar en nosotros. Y si Él quitó todo eso ya de nosotros, no hay que preocuparnos con lo que comemos. No tiene sentido. Este no nos va a contaminar. Pero debemos tener mucho cuidado con lo que sale de nosotros. Porque ese sí puede contaminar a nuestro alrededor. Este puede contaminar al mundo en un lugar donde estamos intentando establecer el reino de los cielos, por lo menos nuestros pedacitos del cielo, como me gusta decir, ¿no? Y si no me han escuchado enseñar sobre esas cosas antes, yo veo como la historia de la Biblia así. En Génesis 1, Dios establezca su presencia con el mundo, diciendo, este es mi templo. No, esta es la historia de Génesis 1. No cómo creó a todos, sino cómo llegó a vivir acá con nosotros. Y luego Génesis 3 cuenta cómo llegó esta separación otra vez. Y lo demás de la historia, no es que nosotros somos salvos y vayamos al cielo y escapamos todo otra vez. Estamos viendo el reencuentro del cielo y la tierra. Vimos una chispa de eso, muy pequeña, en el pueblo de Israel, con Moisés, con la ley, con el tabernáculo, luego con el templo. Vimos algo demasiado más claro con Jesús, porque Él realmente, siendo Dios, no rompió esa barrera entre el cielo y la tierra, para que estaban unidos otra vez. Y nosotros, como sus apóstoles mandados misioneros acá en la tierra, es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Traer su cielo a la tierra otra vez como podamos. Somos sencillos instrumentos humanos. Hacemos lo que podemos con su ayuda, con su apoyo, para que más personas entren a su reino. Y vemos el cumplimiento de todo eso en Apocalipsis 21, ¿no? Con la creación de los nuevos cielos, nueva tierra, que otra vez es unida. Estas cosas. Donde otra vez Dios literalmente mora en la tierra con nosotros para toda la eternidad. Pero sí, no debemos perder el tipo de salvación y restauración que Jesús está ofreciendo a estas personas acá. Y es por eso que no los contamina la comida y que hasta la fecha podemos comer lo que queremos. Porque no es esto que nos contamina, porque hemos sido purificados desde adentro. Nos toca comprobar que hemos sido purificados desde adentro. Por eso hay que no matar, no cometer adulterio, ni fornicación, ni todas esas cosas que dice acá. Pero según hemos sido purificados desde adentro. ¿Preguntas, dudas sobre todo eso? Entonces, No. mi pregunta hacia ustedes es eso. Con este tipo de entendimiento de ese pasaje, ¿cómo nos debe afectar hoy día? ¿Cuáles impactos debe tener en nuestros ministerios? ¿Cómo comunicamos el evangelio? En nuestro predicar y andar con la gente. ¿Cómo nos debe impactar? Pues primero en evaluarnos Ay, si perdón. estamos realmente limpios por dentro o no.
y luego comunicar esa pureza a los demás, lo que digo. ¿No? Si queremos, no, lo dejamos ahí. Iba a mencionar otro ejemplo quizá de eso, pero quizá me distraigo un poco más y alejamos un poco del texto acá. ¿Otras cosas? Yo creo que algo que tenemos que hacer constantemente como líderes es recordarle a nuestra membresía, a nuestros seguidores, el compromiso que han hecho o que hemos hecho con Dios. Que no se nos olvide, y es importante, no lo había visto yo así, Sam, pero sí es importante donde nos toca comprobar que realmente hemos sido purificados desde adentro. Sí. Y a veces tenemos el conocimiento aquí nada más, pero hay que llevarlo una cuarta de distancia, ¿no? Que es al corazón. Y mucho de esto es, como yo les digo en la congregación cada domingo, estamos aquí por voluntad propia porque hemos sido traídos. Y si hemos sido acarreados, pues bueno, Dios estamos aquí, ¿no? Entonces, mucho de esto es, sí, estar constantemente hablando con nuestra gente, hablando con nuestros seguidores, hablando con nuestras membresías acerca de la importancia. Y algo que mencionabas también, y no lo había visto yo así, es la importancia de demostrar el reino de Dios en el pedacito que nos toca a nuestro alrededor aquí. Sí. Es realmente, sí, esa es nuestra misión, ¿no? Literalmente. Y no quiero caer, pues, no me gusta hablar muy negativo de muchas personas, pero quizás 12 errores que podemos ver en eso, en los ministerios de otros, pero yo digo eso reconociendo que quizás está un poco dentro de cada uno de nosotros también, no solo para señalar el dedo. Por un lado tenemos los clásicos de nuestra bandera como evangélicos, por decir, ¿no? Tú tienes que aceptar a Cristo en tu corazón para que vayas al cielo, no para que el cielo llegue acá con nosotros, pero para que nosotros escapamos todo eso y vayamos allá. Pero vemos que ese no es lo que hizo Jesús. Dijo que sí, tenemos que aceptarle en nuestro corazón. No lo dice así de plano, pero lo dice muy cerca de plano acá, ¿no? Hablando de la profanidad de nuestros corazones, pues, que Él llega acá para limpiar todo eso. Pero ese debe causar que nosotros actuemos como Él actuó y llevamos nuestro pedacito del cielo acá. Ese es un error, buscar escapar las cosas. El otro error que a veces tenemos, y quizás se ve más por la bandera neopentecostal, pero seguramente hay sombras de eso en nosotros también, ellos no usarían ese término, pero a veces nosotros usamos ese término, no lo voy a usar, es el evangelio de la prosperidad, ¿no? Mira cómo el cielo va a llegar a tu vida, con riquezas, con bienestar, con ese tipo de cosas. Y lo que en esas situaciones, muchas veces lo que estamos buscando hacer es estamos buscando establecer nuestro concepto de cielo acá. Cuando el concepto del cielo que Jesús está proclamando en este pasaje es uno de pureza. Es uno de, pues en la primera parte se puede ver como echar la mano a los demás. Buscar sanarlos. Buscar ayudarlos. No buscar que todos están ultra ricos y así quitar su dependencia de Dios o lo que sea. ¿No? Si todos estaban ricos, sanos y sin problemas,
¿dónde queda Dios? Sí. Muy bien, exacto. ¿No? Y otra vez, yo creo que no tenemos que, muchas veces técnicamente esas lecciones sirven para enseñar y para predicar y ese tipo de cosas. ¿No? Entonces, otra cosa, no voy a decir que debemos enseñar en contra de eso, pero seguramente quizá debemos tener cuidado de no enseñar estas cosas. Es en versículos 6 y 7. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Ves? Todas esas tradiciones, sí, siempre en nuestras mentes, como estos de los católicos, nunca reconociendo nuestras tradiciones humanas. No, jamás, pero ves, todo eso está mal y aquí está escrito que este está mal. Como digo, Jesús aquí no necesariamente está diciendo que las tradiciones humanas están Son malas. malas. Ujú. Lo que está diciendo es que a veces ellos estaban usando esas tradiciones humanas para justificarse y romper otros mandamientos de Dios. Y debemos tener sumo cuidado no hacer eso. Sí, tenemos una tradición muy marcada, 9:45 los domingos. ¿Por qué 9:45? Ya vamos a romper con ella, mejor a las 11 vamos a empezar, para no estar con esa tradición tan marcada, ¿no? ¿Sabe? Yo solía empezar a las 9. Estaba más Ok. down. Mal legalista, eras. Pero perme. Poco a poco la gente no llegan más tarde. Exacto. Según nuestro culto ya empieza a las 11 y empieza a las 11:30. Hijo de su. Así es. Sí, tenemos tradiciones también, pero sí, es más fácil ver la paja del otro Sí, que la viga de nosotros, en el ojo de nosotros, ¿no? sí. ¿Otras preguntas, otros comentarios? Entonces, ahí los dejo. ¿Me permiten orar por nosotros Sí, antes de gracias. terminar? Qué bueno que nadie dijo que no. Señor, queremos en esta noche sencillamente reconocer la obra que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias que no tenemos que cuidar las cosas que comemos ni nada de eso para ser puros, ni tenemos que cuidarnos de ciertas cosas, preocuparnos si estamos bien contigo porque tenemos alguna enfermedad, deformidad, lo que sea. Sabemos que somos puros porque tú nos purificaste desde adentro. Como tú llegaste a estos pueblos y estabas sanando a esas personas, mostrando tu pureza en ellos, así has llegado a la vida de cada uno de nosotros también, purificando a nosotros. Entonces, Señor, te pido que nosotros realmente podemos vivir esta purificación, que nosotros podemos producir lo puro desde adentro para buscar comunicar esta pureza a los demás. No justificando las cosas malas que hacemos por ciertas tradiciones o conceptos que hemos construido en nuestras mentes, sino que podemos seguir buscando comunicar esa pureza con los demás, que podemos ser de bendición a los demás que están a nuestro alrededor, que a través de tu gracia podemos comunicar tu reino y tu cielo acá en la tierra, buscando establecerlo como podamos, reconociendo que somos instrumentos imperfectos, pero pedimos que por su gracia cada día podemos ir perfeccionándonos en eso. Entonces, Señor, haznos fieles a tu palabra, a tus mandamientos, a seguirte y a nuestros ministerios, en nuestro amor con otros, con nuestra misericordia con otros. Te pido esas cosas en nombre del Señor. Amén. Amén.